Dicen que el dinero no trae felicidad, pero también dicen que sin él, la vida se vuelve una prueba constante. Lo curioso es que mucho antes de que existieran bancos, inversiones o criptomonedas, ya había un libro que hablaba de cómo crear riqueza, pero no cualquier riqueza, una que empieza en la mente. En ese libro se habla de siembras, de cosecha, de disciplina, de visión a largo plazo y de algo que casi nadie entiende. La verdadera prosperidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que sabes mantener. Los hombres más sabios de la historia, desde Salomón hasta los grandes empresarios de hoy, aplicaron principios que nacieron ahí, entre versículos, metáforas y parábolas. La mayoría los ignora, los ve como palabras antiguas, pero quien los entiende cambia su relación con el dinero, con el trabajo y con la abundancia. Hoy vas a conocer los 7 principios financieros más poderosos de la Biblia y cómo aplicarlos en tu vida real. Porque el dinero no se conquista con suerte, se conquista con sabiduría. No necesitas ser religioso para entender esto. La Biblia no es solo un libro espiritual, es también un manual de estrategia, mentalidad y toma de decisiones. Cada principio que contiene ha sido reinterpretado una y otra vez por empresarios, inversores y pensadores modernos. Y si prestas atención, descubrirás que muchos de los hábitos que hoy enseñan los gurús financieros ya estaban escritos hace más de 2000 años. En este video no hablaremos de fe, hablaremos de inteligencia financiera, visión mental y disciplina emocional. Así que quédate hasta el final, porque puede que después de esto no vuelvas a mirar el dinero de la misma forma. Los 7 principios financieros más poderosos de la Biblia. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Lucas 16:10, por si tenéis curiosidad de comprobarlo. La mayoría de las personas cree que el dinero resuelve los problemas, pero la verdad es que el dinero solo amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si él es desordenado, el dinero multiplica tu caos. Si eres disciplinado, multiplica tu libertad. Por eso, este principio bíblico de Lucas 16:10 no habla de abundancia ni de suerte, habla de mentalidad. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esa frase resume toda una filosofía financiera. Ser fiel en lo poco significa dominar lo que ya tienes, por mínimo que parezca. Significa tratar 100 euros con el mismo respeto con que tratarías 100,000. Porque la mente no distingue cantidades, solo patrones. Si tus hábitos son pobres, tu cuenta bancaria lo reflejará sin importar cuánto ganes. Los grandes inversores lo saben. El dinero no premia la intención, premia la coherencia. Y la coherencia empieza cuando tus decisiones diarias están alineadas con el futuro que dices querer. Muchos esperan tener más para empezar a cambiar. Pero el orden nunca llega con la abundancia. La abundancia llega con el orden. Lucas 16:10 no es una lección moral, es una ley de crecimiento. El cerebro se entrena en ciclos pequeños. Ahorro, disciplina, control emocional. Cada acción es una señal que le dice al mundo, estoy preparado para más. Pero si derrochas lo poco, el universo entiende que no puedes sostener lo grande. La prosperidad no responde a tus deseos, responde a tu nivel de preparación mental. Imagina a alguien que gana poco, pero lleva un registro exacto de sus gastos, estudia educación financiera y ahorra un porcentaje fijo cada mes. Ese hábito no lo vuelve rico mañana, pero sí lo convierte en alguien digno de enriquecer. Mientras tanto, otro gana el doble, pero gasta sin control. Vive al día, sueña con más, pero no sostiene nada. Ambos tienen la misma oportunidad, pero solo uno tiene la mentalidad correcta, el que es fiel en lo poco. Ser fiel también significa cuidar los detalles invisibles, revisar contratos, analizar inversiones, prever riesgos. Las pequeñas negligencias son las fugas que hunden los barcos. El dinero no se escapa de golpe, se escurre por las grietas de la distracción. Por eso la fidelidad no se mide por lo que ganas, sino por lo que proteges.
Los millonarios autodidactas aplican este principio sin citar la Biblia. Warren Buffett lo tradujo así: hasta que aprendas a manejar el dinero pequeño, el grande te destruirá. La misma idea que Jesús enseñó siglos antes: sin fidelidad no hay multiplicación. Lucas 16:10 no se refiere solo al dinero, sino a la mente que lo maneja. Quien es fiel en su tiempo, en su palabra, en su aprendizaje, será fiel en su éxito. Porque el dinero sigue el carácter, no al entusiasmo. Y la fidelidad es el músculo que da estabilidad cuando la abundancia llega. El secreto está en convertir la escasez en entrenamiento. Cada euro que ahorras es una declaración de poder. Cada gasto consciente, una muestra de control. Y cada día que eliges aprender en lugar de quejarte es una inversión invisible que tarde o temprano rinde intereses. Cuando la Biblia dice: el que es fiel en lo poco no promete magia, enseña estructura mental. Un hábito a la vez, un nivel a la vez, hasta que el dinero deja de ser un problema y se convierte en una consecuencia. El dinero no llega a quien lo desea, llega a quien demuestra que sabrá cuidarlo. Y ese es el verdadero sentido de ser fiel. No esperar tener más para cambiar, sino cambiar para poder tener más. Porque la fidelidad no es una virtud antigua, es la prueba de fuego del nuevo rico inteligente, aquel que entiende que la abundancia no se alcanza, se administra. El alma generosa será prosperada. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. La mayoría piensa que dar es perder, pero la mente financiera elevada entiende que dar es multiplicar. No porque el dinero vuelva mágicamente, sino porque la generosidad reprograma tu relación con la abundancia. Te saca del modo escasez y te coloca en modo creación. Este versículo, que parece espiritual, en realidad es una lección de psicología financiera. La persona que retiene todo por miedo envía una señal inconsciente de desconfianza al mundo. Dice: no hay suficiente, tengo que protegerme. Y el universo responde igual: no hay suficiente para ti. La persona generosa, en cambio, actúa desde la certeza de que siempre habrá más. Y por eso, curiosamente, vive en expansión. En finanzas modernas, esto se traduce como flujo. El dinero es energía en movimiento. Cuando circula, se multiplica. Cuando se estanca, se pudre. Un empresario que no invierte, que no delega, que no comparte conocimiento, acaba ahogando su propio negocio. Lo mismo ocurre con la mente. Cuando te niegas a compartir lo que sabes o lo que tienes, cierras el flujo que mantiene viva la abundancia. Proverbios 11:25 no habla solo de dar dinero, habla de dar tiempo, valor, atención, conocimiento. Porque quien aporta valor se vuelve valioso. Y esta es la fórmula más antigua de la prosperidad: dar primero, recibir después. Las mentes escasas esperan garantías antes de ofrecer. Las mentes abundantes ofrecen antes de esperar nada. Y por eso atraen oportunidades que los demás ni siquiera ven. Imagina dos vendedores. Uno guarda cada truco, temiendo que le copian. El otro enseña, aporta, educa, ayuda. ¿Quién crees que termina vendiendo más? La respuesta es obvia. La generosidad crea autoridad, y la autoridad atrae riqueza. La Biblia no propone caridad ingenua, propone inteligencia en el dar. No se trata de regalar sin conciencia, sino de entender que cada aporte es una semilla, y toda semilla que cae en tierra fértil produce retorno. A veces en dinero, a veces en relaciones, a veces en oportunidades, pero siempre en expansión. En economía lo llaman efecto multiplicador. Cada acto de generosidad crea un impacto en cadena. Ayudas a alguien, ese alguien mejora su situación, gasta, produce, crea, y sin darte cuenta, tú mismo has provocado riqueza en movimiento. La Biblia lo explica con lenguaje poético. Las finanzas modernas lo confirman con estadísticas. Ser generoso no te empobrece, te posiciona. Porque cuando ayudas, creas red, reputación, respeto. Y en un mundo donde la confianza vale más que el oro, la generosidad es la inversión más rentable. Ahora bien, hay una línea delgada entre ser generoso y ser ingenua. Dar no significa permitir que te drenen.
Dar es elegir conscientemente dónde colocar tu energía. El alma generosa prospera porque da con inteligencia, no por culpa. No busca aprobación, busca impacto. Y el impacto, tarde o temprano, genera retorno. El problema es que la mayoría da desde la carencia, no desde la plenitud. Dan esperando recibir, no porque se sientan completos. Y eso genera frustración. La verdadera generosidad nace del equilibrio. Yo tengo, comparto, pero sigo creciendo. Dar sin agotarte, ayudar sin vaciarte. Proverbios 11:25 enseña que la prosperidad no es una transacción, es una consecuencia natural de la mentalidad expansiva. Cuanto más útil eres para el mundo, más valor regresa hacia ti. Así funciona la ley del mercado. Así funciona la ley de la vida. Por eso, el alma generosa prospera, porque no teme perder. Y quien no teme perder, ya está preparado para ganar. El dinero es tímido, huye de la ansiedad y corre hacia la confianza. La generosidad es confianza pura. Confianza en ti, en el flujo, en el futuro. Y cuando confías, todo fluye hacia ti. El alma generosa no da para ser vista, da porque entiende. Y entender es el nivel más alto de riqueza. El perezoso desea y nada alcanza. El diligente será prosperado. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Este versículo corta como una espada. Resume uno de los errores más comunes de nuestra época: querer resultados sin proceso. Todo el mundo desea éxito, libertad y riqueza, pero pocos están dispuestos a trabajar con la constancia que esos resultados exigen. Proverbios 13:4 no habla del trabajo físico, sino de la disciplina mental detrás del esfuerzo. La diligencia no es moverse mucho, es moverse con dirección. Y el perezoso, más que alguien que no hace nada, es alguien que piensa mucho y ejecuta poco. El deseo es barato. La acción sostenida es la moneda más valiosa del mercado mental. Cada día millones de personas visualizan la abundancia, leen sobre mentalidad de riqueza, repiten afirmaciones frente al espejo, pero su comportamiento financiero sigue siendo el mismo. Y ahí está la grieta, la diferencia entre desear y construir. La Biblia no condena el descanso ni la pausa, condena la incoherencia. Porque el deseo sin acción se convierte en frustración. Y la frustración repetida mata la fe y la visión. El perezoso no fracasa porque sea débil, fracasa porque espera sentir motivación para empezar. Y la motivación, como bien saben los inversionistas, es volátil. Lo que sostiene la prosperidad no es el impulso, es el hábito. El alma diligente no espera sentirse lista. Empieza, ajusta, aprende y sobre todo repite. Mientras otros buscan garantías, el diligente crea evidencia. Esa evidencia pequeña pero diaria es lo que convierte la fe en resultados. En el lenguaje financiero moderno, eso se llama consistencia acumulativa. Cada día que eliges actuar, aunque no veas resultados inmediatos, estás generando interés compuesto mental. 1 euro invertido con constancia supera a 1000 invertidos con ansiedad. Lo mismo ocurre con el tiempo, el conocimiento y la energía. Proverbios 13:4. Traducido al lenguaje de hoy diría: el soñador permanece pobre, el disciplinado cosecha libertad. El alma diligente prospera porque transforma el trabajo en identidad. Ya no se esfuerza por obligación, sino por convicción. No ve el proceso como un castigo, sino como una inversión. Y mientras los demás buscan la manera más fácil, él construye la más sólida. En economía, la diligencia equivale a visión a largo plazo, saber esperar, sostener y escalar. Quien busca ganancias rápidas está destinado a ciclos de euforia y ruina. Quien entiende la siembra, acepta el tiempo como parte del retorno. Por eso, los verdaderos empresarios no preguntan ¿cuánto gano? Preguntan ¿qué estoy construyendo?
La diligencia también implica gestión emocional. No se trata solamente de hacer, sino de sostener el enfoque cuando nada parece funcionar. El perezoso busca emoción, el diligente busca dirección. Y esa diferencia mental marca la frontera entre los que viven al día y los que crean sistemas que generan dinero incluso cuando ellos descansan. El alma del perezoso desea. El alma diligente planifica, ejecuta y revisa. Esa es la triada de la expansión financiera. La Biblia lo llamó diligencia. Los economistas modernos lo llaman productividad consciente. El resultado es el mismo: prosperidad sostenible. Mira a tu alrededor. Todo lo que admiras, un negocio exitoso, un cuerpo fuerte, una mente lúcida, nació de alguien que fue diligente cuando los demás se distrajeron. El tiempo siempre premia al que no se rinde. Y ese principio no necesita fe ciega. Necesita estructura. El perezoso sueña con libertad, pero vive esclavo de la comodidad. El diligente se incomoda ahora para disfrutar después. Esa es la esencia de la inversión: sacrificar placer inmediato por independencia futura. Quien no domina esa lógica termina cambiando su tiempo por dinero. Para siempre. La Biblia lo sabía. El deseo sin acción es pobreza disimulada. Y la diligencia, aunque lenta, es el camino inevitable hacia la abundancia. Porque no hay riqueza más grande que saber que tu vida depende de tus hábitos, no de tu suerte. Así que cada mañana pregúntate esto: ¿estoy deseando o construyendo? La respuesta a esa pregunta definirá tu futuro financiero. Y recuerda, los deseos hacen ruido, pero la diligencia deja legado. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. Eclesiastés 11:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Mucho antes de que existiera la palabra diversificación, el sabio Salomón ya lo había dicho todo en una sola frase: no pongas todas tus esperanzas, tu dinero o tu energía en una sola fuente. Porque la vida, como el mercado, es impredecible. Y la seguridad no se construye acumulando, sino distribuyendo inteligentemente. Este principio, nacido hace más de 3.000 años, es la raíz de toda estrategia de inversión moderna. Warren Buffett lo repite en su versión actual: nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Y Eclesiastés 11:2 lo dijo antes que nadie: la riqueza no se protege encerrándola, se protege dividiéndola con sabiduría. Salomón observaba un mundo agrícola. Un solo tipo de cultivo podía perderse por una tormenta. Así que el sabio no sembraba en un único campo, sembraba en 7, incluso en 8. Ese número no era literal, era simbólico. Representaba variedad, prudencia y estrategia. Hoy lo traducimos como diversificar inversiones, fuentes de ingresos y habilidades, porque el verdadero activo no es el dinero, es la capacidad de adaptarse. En la mentalidad financiera moderna, este versículo enseña 3 reglas de oro: proteger, diversificar y prever. Proteger tus recursos significa no exponerlos a un solo riesgo. Diversificar es colocar pequeñas semillas en distintos terrenos. Y prever es aceptar que no puedes controlar el futuro, pero sí prepararte para él. El error del hombre común es creer que la estabilidad viene del control absoluto, y el control absoluto no existe. La estabilidad real nace de una estructura flexible, de tener varios pilares sosteniendo tu vida por si uno cae. Un empleado con un solo sueldo vive al borde del abismo. Un emprendedor con una sola fuente de ingresos vive en una falsa seguridad, pero quien construye 7 y aún a 8 canales de flujo vive en independencia mental y financiera. Si uno se detiene, los demás lo mantienen en movimiento. Eso es visión, eso es sabiduría aplicada. Eclesiastés 11:2 no habla solo de dinero, habla también de tiempo, energía y propósito. No pongas toda tu vida en una sola dirección. Desarrolla distintas competencias, amplía tu red, aprende nuevas habilidades. Cada conocimiento extra es un campo más donde puede crecer tu cosecha. Y eso, en lenguaje financiero, se llama apalancamiento mental. Cuando diversificas, reduces el miedo, porque ya no dependes de un único resultado. Y cuando el miedo desaparece, las decisiones mejoran. El inversionista ansioso actúa por supervivencia, el diversificado actúa por estrategia, y eso cambia el juego. Pero hay un detalle que muchos olvidan: diversificar no es dispersarse. No se trata de abrir 10 frentes sin dirección, sino de construir fuentes conectadas a un mismo propósito. 7 brazos, un solo cuerpo.
8 canales, una sola visión. Esa es la fórmula que mantiene a los imperios estables durante décadas. Incluso psicológicamente, la diversificación equilibra tu mente. Si todo tu valor depende de un solo resultado, un empleo, una pareja, una inversión, cualquier pérdida te destruye. Pero si tu identidad está sustentada en varios pilares, nada puede quebrarte del todo. Y esa es la verdadera libertad, no depender de una sola carta para sostener tu vida. Eclesiastés no habla desde el miedo, sino de la inteligencia del riesgo. El sabio no teme a la incertidumbre, la anticipa. Y eso lo convierte en arquitecto de su destino, no en víctima de las circunstancias. La lección es clara. No busques seguridad en un castillo de arena, constrúyela en una red de puentes. Cada puente es una fuente de ingresos, una habilidad, un conocimiento. Cuando uno se cae, los demás te sostienen. Así que reparte a 7 y aún a 8, no por desconfianza, sino por sabiduría. Porque el futuro pertenece a quienes saben prever el mal sin temerlo. Y cuando los demás vean caos, tú verás equilibrio, porque mientras ellos piden estabilidad, tú ya la diseñaste. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Pocas frases describen también el sistema económico actual. Salomón la escribió hace casi 3000 años, pero su eco resuena hoy con más fuerza que nunca. Porque vivimos en una era donde las deudas se confunden con progreso y la esclavitud moderna tiene forma de contrato financiero. Este principio no es una advertencia moral, es una radiografía del poder. Cada vez que pides prestado, entregas una parte de tu libertad. Cada firma, cada crédito, cada compra a plazos te une con un hilo invisible al que te presta. Y ese hilo, con el tiempo, se convierte en una cuerda que te limita. Las deudas no solo se pagan con dinero, se pagan con energía mental, con ansiedad, con tiempo. Porque mientras el deudor duerme, el interés no descansa. Y lo que empezó como ayuda, se convierte en un grillete que aprieta con cada mes que pasa. Proverbios 22:7 no está diciendo no uses dinero. Está diciendo, no permitas que el dinero te use a ti. El sabio no evita el crédito por miedo, lo evita por estrategia, porque entiende que cada deuda es una apuesta al futuro. Y apostar sin control es entregarle tu destino a otro. La mente financiera madura sabe que el dinero prestado no es gratis. Tiene costo, no solo económico, sino psicológico. Cuando vives endeudado, tus decisiones dejan de ser tuyas. No eliges libremente, eliges en función de tus obligaciones. Pierdes margen, pierdes opciones, pierdes paz. Por eso, la deuda mal usada es el enemigo silencioso de la libertad. Puede darte una ilusión de crecimiento, pero a cambio, te roba el control de tu vida. Y sin control, no hay riqueza que dure. La sabiduría bíblica es simple. Quien depende, obedece. Y quien obedece sin conciencia, deja de construir su propio destino. En el lenguaje financiero moderno, esto se traduce así. Las deudas pueden usarse como herramienta, pero solo si tú dominas la herramienta. El problema no es el crédito, sino la mente que lo maneja. El apalancamiento es poder solo cuando tienes flujo, visión y estructura. Para el resto es una trampa elegante. El sistema financiero está diseñado para premiar la ignorancia. El banco sonríe cuando tú firmas sin entender. El mercado celebra cuando gastas por impulso. Y la sociedad aplaude cuando confundes consumo con éxito. Esa es la esclavitud moderna. Personas libres, atrapadas en contratos que ellas mismas firmaron. Proverbios 22:7 no te dice que no tomes crédito. Te dice que pienses como el que presta. El que presta pone las reglas. El que presta tiene poder. Y si logras pasar de deudor a inversor, de consumidor a creador, entonces cambias de lado en el tablero. Los millonarios no temen al dinero, temen a perder el control sobre él. Por eso, antes de gastar, se preguntan, ¿esto me da más libertad o me la quita? Si la respuesta es lo segundo, no lo compran. Porque el verdadero lujo no es poseer cosas, es no necesitar pedir permiso para vivir.
Ser libre financieramente no significa tener millones. Significa no deberle nada a nadie. Ni dinero, ni favores, ni justificaciones. Y esa independencia empieza cuando aprendes a decir no. A no gastar por emoción. A no comprar para impresionar. A no endeudarte para parecer. La Biblia no habla de pobreza ni de riqueza. Habla de autoridad sobre tus recursos. El que presta, dirige. El que pide, obedece. Y el propósito de la sabiduría no es hacerte obediente, es hacerte libre. Cada pago que haces a una deuda es una transferencia de energía. Cada compra impulsiva es una renuncia al control. Cada crédito innecesario es una nueva cadena. Pero cada vez que eliges ahorrar, invertir o posponer, estás rompiendo un eslabón. Proverbios 22:7. No busca asustarte, busca despertarte, porque no hay poder real en este mundo sin independencia financiera. Y no hay independencia sin disciplina. Así que cada vez que tengas en tus manos la opción de pedir o esperar, recuerda esto. Quien pide se arrodilla, quien construye, gobierna. Y el objetivo de la inteligencia financiera no es acumular dinero, es recuperar el control. La riqueza lograda con prisa disminuirá, pero la que junta poco a poco aumentará. Vivimos en la era de la velocidad. Todo el mundo quiere resultados inmediatos, dinero rápido, éxito rápido, fama instantánea. Pero la Biblia, miles de años antes de las criptomonedas, los sorteos y los negocios virales, ya había advertido lo que la economía moderna comprobó. Lo que llega sin proceso, se va sin estructura. Proverbios 13:11 no condena la riqueza, condena la impaciencia. La prisa es la emoción favorita del sistema financiero, porque el impaciente compra caro, vende mal y aprende tarde. Y cada vez que el deseo supera la estrategia, pierdes. La mente impaciente busca atajos, la mente sabia construye caminos. Y esos caminos, aunque lentos, se vuelven autopistas cuando los demás se rinden. La riqueza lograda con prisa disminuirá, no porque haya una maldición mágica, sino porque quien no tuvo tiempo de aprender a mantenerla, no sabrá sostenerla. El dinero rápido crea ego, el dinero lento crea carácter, y en el juego financiero, el carácter es la única garantía. La prisa no es velocidad, es ansiedad. Y la ansiedad distorsiona la percepción del valor. Te hace creer que lo inmediato es mejor que lo estable, que lo grande es mejor que lo constante. Pero el crecimiento real no grita, crece en silencio, centímetro a centímetro. En finanzas esto se llama efecto compuesto, una ley invisible que recompensa al que repite, no al que corre. Un euro invertido cada día con constancia vence a 1000 invertidos de golpe por impulso. Así es la riqueza verdadera, no espectacular, pero imparable. Los sabios antiguos lo sabían. Por eso Salomón escribió este proverbio con tanta precisión. El dinero rápido sin propósito te destruye igual de rápido. Y la historia moderna está llena de pruebas. Loterías, criptofiebres, burbujas financieras, empresas que crecen en meses y colapsan en años. Lo que falta no es talento, es estructura mental. La persona que junta poco a poco no solo acumula dinero, acumula disciplina, foco y paciencia. Y esas tres cosas valen más que cualquier capital inicial. Porque la paciencia es la inversión más rentable que existe. La lentitud consciente no es debilidad, es poder contenido. Cada paso lento y firme construye algo que la prisa jamás alcanzará: sostenibilidad. Y el dinero sostenible es libertad estable. Los millonarios de mentalidad sólida no buscan velocidad, buscan consistencia, porque saben que la velocidad sin dirección es ruina acelerada, y que el éxito no se mide por cuán rápido llegas, sino por cuánto tiempo puedes mantenerte. Proverbios 13:11 también enseña algo psicológico. La riqueza lenta te da tiempo para evolucionar. Cuando el dinero llega poco a poco, tienes espacio para corregir errores, ajustar decisiones y desarrollar sabiduría. Pero cuando llega de golpe, la mente no tiene tiempo de adaptarse, y lo que no entiendes, lo pierdes. El dinero rápido emociona, el dinero lento transforma,
Y esa transformación es la base del crecimiento verdadero. Cada día que eliges invertir en lugar de gastar, cada vez que eliges aprender en lugar de presumir, estás construyendo riqueza en silencio. Y ese silencio vale oro. Los impacientes viven buscando la ola del momento. Los sabios crean su propia marea. Y mientras los primeros corren, los segundos crecen. Por eso el verdadero secreto no es la velocidad, es la dirección. No es cuánto ganas, sino cuánto mantienes y multiplicas. Y eso solo lo logra quien respeta el proceso. La riqueza lograda poco a poco no es aburrida, es sólida. Y lo sólido no cae cuando sopla el viento. Así que la próxima vez que alguien te venda un atajo, recuerda este versículo. No existe la ganancia rápida sin costo oculto. Y no hay éxito instantáneo que dure más que la paciencia. Porque el dinero que llega despacio, enseña. Y lo que enseña, permanece. Acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Este versículo no habla de religión, habla de origen, de recordar de dónde viene la fuerza, la visión y la capacidad para crear. Porque en la búsqueda de la riqueza, muchos se olvidan del poder que los creó capaces de generarla. Y cuando el ego toma el control, el sistema se derrumba desde dentro. Deuteronomio 8:18 es una lección de humildad y mentalidad al mismo tiempo. Dice, no olvides quién te dio la habilidad. El lenguaje moderno, nunca confundas el medio con la fuente. El dinero no es tu poder, es el resultado de tu poder. Y ese poder no está fuera, sino adentro de ti. La Biblia lo llama Dios. Tú puedes llamarlo conciencia, propósito, mente superior o energía universal. El nombre es lo de menos, la conexión es lo esencial. La riqueza sin propósito se convierte en ruido. Puedes tener cifras enormes, propiedades, influencia, pero si olvidaste por qué empezaste, tarde o temprano lo pierdes todo. Porque el dinero sin dirección es fuego sin contenedora. Quema en lugar de iluminar. El sabio no persigue dinero, persigue sentido. Porque cuando hay sentido, el dinero llega como consecuencia. Y ese es el mensaje oculto de este versículo. No busques el oro, busca la capacidad de crear oro. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Ese poder no es suerte, es habilidad mental y emocional. El poder para planificar, para ejecutar, para sostener la fe cuando el resultado aún no aparece. El poder de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El poder de mantener la calma mientras los demás entran en pánico. Ese poder no se compra, se entrena. Y cuando lo dominas, nada externo puede arrebatarte tu abundancia. Porque incluso si pierdes todo, vuelves a construirlo. No porque tengas dinero, sino porque te convertiste en la fuente del dinero. En términos financieros, esto se llama inteligencia creadora. Los millonarios verdaderos, no los que presumen, sino los que trascienden, entienden que su fortuna no está en sus cuentas, sino en su mentalidad. Esa mentalidad nace de una conexión interior profunda, la certeza de que el poder de crear viene de algo más grande que ellos. Cuando olvidas esa conexión, el dinero vuelve amo y tú te vuelves siervo. Trabajas para sostenerlo, temes perderlo, vives esclavo de tus propios logros. Pero cuando recuerdas de dónde viene tu poder, el dinero vuelve a su lugar, una herramienta, ni Dios ni demonio, una extensión de tu conciencia. Por eso, los sabios antiguos no buscaban riqueza por codicia, sino por expansión. Cada moneda representaba libertad para servir, crear, construir. Y esa es la diferencia entre el rico vacío y el rico consciente. Uno acumula por miedo, el otro multiplica por propósito. Deuteronomio 8:18 enseña que la prosperidad empieza cuando dejas de perseguir y comienzas a reconocer. Reconocer que ya tienes la semilla, que el poder de crear está activo en ti, esperando orden, enfoque y disciplina. La fe no es pasiva, es estratégica, es confiar mientras actúas, no mientras esperas. Cada decisión financiera debería pasar por ese filtro. Esta lección me acerca más lejos de mi propósito, porque el dinero sin propósito se disipa, pero el dinero alineado con visión crece sin esfuerzo. Recordar tu fuente es recordar tu estabilidad. Cuando sabes quién eres y de dónde viene tu poder, no compites, no imitas, no temes, solo avanzas. Y ese avance constante es el verdadero símbolo de prosperidad. El mensaje final de este principio es simple pero profundo. La riqueza no se mide en cifras, sino en autonomía mental. Porque quien recuerda su fuente nunca se queda sin recursos. Puede quedarse sin capital, sin aliados,
sin entorno favorable, pero jamás sin poder. Y ese poder, llámalo fe, conciencia o conexión, es lo único que realmente hace ricas a las personas. Así que cada vez que te sientas perdido, cada vez que dudes del camino, acuérdate de esto. No veniste a sobrevivir, veniste a crear. Y el poder para hacerlo ya está dentro de ti. El poder de crear riqueza empieza dentro de ti. La mayoría busca fórmulas, atajos, trucos para hacer dinero rápido. Pero la verdad es que el secreto nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Los 7 principios que acabas de escuchar no son antiguos, son eternos, porque la mente humana sigue funcionando igual que hace miles de años. Busca seguridad, poder, libertad. Y la Biblia, mucho antes de que existieran bancos o criptomonedas, ya había dejado las reglas para lograrlo sin perder el alma en el intento. Ser fiel en lo poco, ser generoso con inteligencia, ser diligente cuando nadie te ve, diversificar tu vida con estrategia, evitar las cadenas del crédito mal usado, construir lento, con paciencia, y nunca olvidar de dónde viene tu poder. 7 principios, 7 pilares, 7 formas de decirte que el dinero no te define, solo amplifica lo que tú ya eres. Y si tu mente está en orden, el dinero no se convertirá en tu amo, se convertirá en tu aliado. Vivimos en una era donde la velocidad confunde a la sabiduría, donde muchos quieren parecer exitosos antes de aprender a sostener el éxito. Pero tú no estás aquí para correr, estás aquí para permanecer, para construir algo tan sólido que el tiempo no pueda destruirlo. El verdadero juego financiero no se gana haciendo dinero, se gana entendiendo el dinero. Y entenderlo es comprender que la riqueza no empieza en la cuenta, empieza en la cabeza, en tus hábitos, en tus emociones, en tu relación con la paciencia, con el valor, con el propósito. La Biblia lo dijo con palabras simples. El alma diligente será prosperada. El alma, no la cuenta bancaria, porque cuando el alma prospera, el resto solo sigue su camino natural. Así que si algo de todo esto resonó contigo, tómalo como una señal. No estás buscando dinero, estás buscando claridad. Y cuando llegue esa claridad, el dinero vendrá detrás. Aquí en Iconic no hablamos de milagros, hablamos de mentalidad. Y la mentalidad correcta vale más que cualquier golpe de suerte, porque la suerte se gasta, la mentalidad se expande. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos construir contigo la comunidad más consciente sobre dinero e inteligencia emocional. Déjanos en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué principio te impactó más. Las ideas más votadas para próximos videos serán producidas por orden y llevarán tu nombre como autor. Porque este canal no se trata solo de hablar de dinero, se trata de entrenar mentes para crearlo con propósito. Recuerda, no necesitas más suerte, necesitas más estructura mental. Y el primer paso hacia la libertad financiera empieza con una sola decisión: creer que tú eres la fuente. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sigue construyendo en silencio, porque el ruido siempre llega cuando ya lo lograste.